No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos divoxradio.com. Estamos de regreso con nuestro invitado de hoy, Omar Cid, consultor en innovación pública y uno de mis grandes amigos y maestros de paso. Cid, estábamos en la conversación. Cambio de escenario, cambio de contexto, nuevos desafíos de gobernanza. Vamos a ver qué pasa con... La primera gran declaración va a ser la constitución del gobierno. Ahí vamos a ver qué pasó con estas fuerzas que se subieron, cuáles son las apuestas que ahí hay, qué tanto resquemor sigue habiendo en esa historia, porque una cosa es haber parado el discurso de los 30 años y otra cosa es no tenerlo todavía ahí como a la vista. Que yo creo que más allá del autoflagelo, que yo lo encuentro un poco descuadrado, lo que ha sido la crítica de los 30 años, eh, más allá de eso, es bueno para tener a la vista cuál es el borde de lo posible y no conformarnos con el borde de lo posible, digamos, desde abajo. O sea, tenemos la posibilidad de correr el borde de lo posible para todas y todos. Sí. ¿Cuáles son los desafíos que estás viendo tú como centrales? No, hay muchos desafíos, claro, y desafíos importantes bajo mi punto de vista que son más a largo plazo incluso del gobierno recién electo, que tienen, por ejemplo, que ver, mira, voy a dar un ejemplo. Voy a dar un ejemplo y escuché una frase del presidente electo con la cual voy a cerrar mi interpretación. Por ejemplo, a nivel del llamado sentido común o de la voz popular o de los medios, uno puede decir, podría escuchar rápidamente de que la delincuencia, por ejemplo, esto de los portonazos, en las noches de televisión, que salen las noticias, portonazos, que es como noticia, uno podría decir que la solución inmediata, comúnmente entendida, es mayor cantidad de policías. Incluso Boric, escuchando ese mandato, ese pedido, es como que soltó esta conversación y como que atendió eh, el fenómeno en su perspectiva visible, digamos. Pero yo creo que lo que se entiende por las raíces de la delincuencia, como muchos otros problemas de salud pública y de convivencia, hay que ir río arriba, hay que subir el río. Cuando en los medios aparece que los delincuentes y antisociales con inusitada violencia atacan a personas inocentes para quitarles lo suyo, con esfuerzo, su auto, su negocio, es un discurso que prende rápido, porque como estamos cada uno solo defendiendo lo propio, estos delincuentes, este enemigo que hay que eliminar, tiene 14 años, tiene 15 años, tiene 12 años, tiene 16 años. ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué no están estudiando? ¿Por qué no están desarrollando un talento deportivo, artístico? Entonces, ahí yo creo que hay un dolor y una interpretación que es compleja, es sofisticada, porque no basta con que tengamos vacunas para, por ejemplo, que sirven mucho, igual que los carabineros, la policía, para mantener orden público, pero no apunta a las causas profundas de qué está generando que mueran más de 45.000 chilenos directamente por el COVID y tengamos otros problemas de salud, y que esa tasa de muerte se concentra en sectores populares, que no viajan a Francia, a Europa, a África, o por trabajo, por lo que sea, sino que se contaminan en Chile. Entonces, y ese es este ejemplo de coronavirus, de la pandemia, es un ejemplo de muchas otras enfermedades por las cuales una parte de la población en Chile pierde años de vida, o pierde calidad de vida, o pierde capacidad productiva, o y eso es muy desigual en Chile. Entonces, ir como a los bonos, por ejemplo, ¿no? Si le van a dar bonos a los viejitos para que ellos estén mejor, no, si están solos, están en la soledad, no sí, se necesitan recursos, por supuesto, pero es otra la conversación, es más profunda. A mí me parece como que el gran desafío es que ojalá se comience con este tema de entender que hay fenómenos en Chile arrastrados que requieren una mirada más integral, más evolutiva, más estructurada, porque
requiere ir de río arriba, requiere que no, por ejemplo, el tema productivo, el tema extractivo, no es llegar o fenómeno educativo, no es llegar y pasar a un país innovador, para algo de innovación, ¿cierto? Que es innovador, que se agrega valor a los productos, que se exporta una mayor inteligencia, exportar patentes, no exportar volumen, sino que exportar patentes, exportar conocimiento colectivo, pero para lograr eso necesitamos hacer muchas transformaciones porque en este momento, hasta hoy día, hasta el 20 de diciembre, el 70% de la población que asiste a programa educativo o de capacitación, hay un porcentaje alto de esos niños y niñas en que en forma neta estamos perdiendo talento. Estamos perdiendo talento. O sea, y creo que eso quería terminar con las frases como, que es un poquito de panfletera, pero que a mí me coincide como esto. Boris dice en un momento, la patria del hombre es su infancia. ¿Ya? Y yo creo que tenemos que mirar nuestra infancia, y nuestra infancia no de nuestros hijos. Yo creo que tú y yo, tú, Pablo, y yo, como amigos que somos, como yo te quiero, Caleta, nuestros hijos, gracias a nosotros, de alguna forma con nuestros errores, los tenemos protegidos. Nuestros hijos hemos logrado con errores, pero están bajo nuestro cuidado. Pero hay niñas que no están protegidos, no están cuidados, y esos niños, nuestros hijos van a ver, nuestras hijas lo van a ver en la calle, le van a tener un negocio, o ese mismo niño la va a asaltar, o va a estar en la televisión. Entonces, esa pérdida de visión de que esos niños también son nuestros niños, no son nuestros hijos, pero son nuestros niños. Eh, y ahí yo creo que hay una perspectiva de que tenemos que apuntar a problemas complejos en la primera infancia, en términos de educación, de delincuencia, de talento, que en algún momento promuevan que estos mismos niños, estas mismas niñas puedan desarrollar cosas de valor. ¿Qué son cosas de valor? Proyecto artístico, música, poesía, convivencia, diálogo, y que no va a ser perfecto, ¿no? Pero va a ser una fuerza podríamos decir, ecológica. No sé si la palabra ecológica puede cubrir todo, pero es como ciertos vínculos entre nosotros que somos diversos que permiten que el bosque funcione como bosque y no como plantación, y que cada uno de nosotros está en una sutil red de convivencia que nos permiten aprovechar mejor nuestros recursos naturales, nuestras capacidades, nuestras competencias, nuestro conocimiento, no sé, nuestra forma de hablar. Chile tiene una forma muy rara de hablar, somos muy poetas, andamos inventando palabras. Entonces yo creo que ahí hay un reconocernos de hasta dónde llega el nosotros y cómo incluimos, no a los que están ahora en este momento con sus dolores, con sus falencias, con su ceguera, las mías, la de nosotros, sino a los que vienen a futuro. O sea, no sé, imagínate que en 4 años más, cuando termine este gobierno de Gabriel Boric, van a salir del sistema educacional chileno cientos de miles de niños y niñas, y actualmente, que es una cifra para mí del terror, el 70% de los niños y niñas con título universitario no entienden lo que leen. Antes la cifra era como los niños que salían de la enseñanza básica, que la enseñanza básica, esos niños no entendían lo que leían, no podían seguir una instrucción escrita. Pero ahora hay niños y niñas, yo digo niños y niñas porque nosotros hemos conversado, Pablo, este tema del liberalismo, liberal, pero liberal de los 21 para arriba, ¿ya? O sea, no le puedo pedir a un niño que decida, que tenga la autonomía para decir lo que quiere, pero de 21 años, si invertimos en ella, podemos apostar a que esa persona va a tener ciertas posibilidades de poder elegir, ¿ya? Pero el 70% de los niños y niñas con título universitario no entienden lo que leen en Chile. ¿Cómo podemos generar una economía de innovación que innova y genera valor y que por lo tanto es más tranquila? Porque si somos innovadores como sociedad, como país, como economía, el temor a que venga el caos, que haya mucho desempleo, que hayan industrias que fracasen, va a ser mucho menor porque vamos a tener diversificada la economía y nuestras posibilidades de adaptación a una velocidad que, claro, vamos a estar frenados, vamos a estar en estrés, pero no vamos a tener ese miedo vital de que vamos a morirnos de hambre, ¿ya? O que vamos a estar en un conflicto, porque a eso apela el miedo. El miedo, como no quiero entrar en la campaña política del miedo, pero
el miedo a nivel cultural apela a lo que tú decías en algún momento, como a reacciones que va a depender del nivel de conciencia que tiene la persona. Entonces, si para mí lo más importante es mi familia, mi familia, mi familia, y no veo a nadie más, y me están diciendo que hay una cierta cosa de riesgo de que aumente el desempleo, yo tiendo a ser más conservador, no por ser mala persona, sino que es lo que yo alcanzo a ver, lo que yo alcanzo a entender. Bueno, por ahí yo creo que hay desafíos que como llevaste a la conversación evolutiva, hay conversaciones que hay que sanar, reestructurar, para poder acceder más fácilmente a una gestión de la diversidad compleja, sofisticada, difusa, que nos permita tener cierta cantidad de logros, ya sociales, económicos, educativos, de convivencia, y errores, fallas, pero que nos permitan instalar una práctica que se haga invisible, que sea parte de nuestra forma de convivir, de actuar, de trabajar, de participar. Y eso se puede lograr, pero toma mucho más tiempo del que estamos acostumbrados. Quizás si lo hacemos en forma muy efectiva, tomará 12 años, que puede ser mucho tiempo, pero en términos de evolución social, de evolución cultural, si lo hacemos en 12 años, vamos a tener más o menos las piezas centrales de cómo queremos conversar, de qué queremos hablar, ¿ya? O cómo, más que sobre lo que queremos hablar, a mí me interesa mucho es de cómo estamos hablando, de cómo estamos conversando, de cómo nos estamos entendiendo. Ya, bueno, por ahí. Sí, hay algo que a mí que va bastante amarrado, digamos, como si vemos lo que era la apuesta del candidato Kast, tiene muchísimo de no valoración de la diversidad, ¿ya? Y que eso para mí es uno de los riesgos más altos en una sociedad, dada la información en la que estamos viendo, en la que la diversidad está agarrando cada vez más valor. Entonces yo puedo decir, no somos diversos, somos más homogéneos, entonces podemos tener, que va bastante de la mano con el paradigma del control, porque es más fácil controlar la homogeneidad que la diversidad, y al mismo tiempo esta fuerza emergente, más joven, en la que todavía no tiene gran evidencia de, nosotros tenemos una capacidad de gestionar la diversidad, pero gigantesca, sino que, ya listo, vamos a estar en el mismo nivel, las preocupaciones de las minorías sexuales, de las minorías étnicas, de los animalistas, etcétera, y empieza a haber como un océano de 1 centímetro de diversidad. Entonces, pero definitivamente los ecosistemas resilientes son más diversos, pero requiere distribución de poder. Sí, sí. Ese es el gran jaque, digamos, porque resulta, ¿cómo lo hago yo para atender las necesidades particulares de Colchane si no estoy en Colchane y estoy sentado aquí en el centro en el centro de Santiago, pensando, esto debería ser para todas y todos, porque deberían ser todos iguales, por lo tanto aquí vamos a tener un delegado presidencial por región, y ahí la cosa irá a bajar en nuestra pirámide cerebral que tenemos. Así que yo no le doy espacio a la gente de Colchane para que diga, ¿sabes qué? Esto es lo que nosotros estamos necesitando, esto es lo que nosotros estamos viendo. Y aquí hay un piso el que pone el Estado, que debería ser un piso que nos garantiza que cualquiera de nuestros niños que entra al sistema va a tener un nivel de educación en el que va a poder competir por su mérito, ¿ya? Con cualquier otra persona. Y por lo tanto empezamos a instaurar una sociedad en la que la meritocracia existe y sirve. Y no tiene que ver con... Claro. Y sirve. Si al final, claro, al colectivo. Al final tiene que ver con eso, con un pragmatismo al que ciertos sectores medio ciego cuando no entiende que la meritocracia sirve, ¿ya? Y que resulta que a mí me conviene tener en mi directorio a una persona que llegó ahí por mérito, más que a mi pariente, porque resulta que muy probablemente que mi pariente rápidamente me encuentre la razón a mí, terminemos pensando más o menos igual, terminemos llegando a la misma solución, que otra persona que tiene un recorrido educativo, que tiene un recorrido de resultados, de impacto, de acción, para poder decir, ¿sabes qué? Miren, miremos esto otro también. Y no es irnos al otro polo, sino que miremos esto otro también. Y gestionemos esta diversidad de miradas que sabemos que son individuales,
gestionemos esta diversidad de mirada en pos de un resultado que le pega al bien común. Porque aquí no se trata porque siempre aparece la caricatura media absurda de nivelar para arriba o nivelar para abajo, digamos, como aquí ojalá que tengamos llenos de Alexis Sánchez, como yo te lo he escuchado muchas veces decir a ti, digamos, como ojalá, ¿cierto? No es contra el Luxich, ojalá que hayan muchos Luxich en Chile que pudieran dar muchísimo trabajo y nuestra conversación estuviera siendo sobre qué hacemos con la abundancia y cómo reinventimos y cómo podemos incluso ayudar a los países de alrededor desde nuestra abundancia, porque De nuestros resulta que... errores y de lo que Exacto. descubrimos. Sí, yo creo que esa es una conversación como de, para mí, de fondo, digamos, es como, yo creo que hay un piso que tú, como que yo te escucho como un piso de nosotros como sociedad, que está representada en parte en el Estado, que nos cuidan, y de ahí, por ejemplo, que se trató de hacer en Chile, ¿no? Me salió muy chulo esto del canastito que se le regala a todas las mamás, papás que nacen en Finlandia y que hace es un símbolo patrio de casi una bandera finlandesa, en que esa caja de ayuda que se distribuye a toda la población, no con sesgo socioeconómico, sino que a todos los niños y niñas se le entrega ese símbolo de que la familia es su principal refugio, pero si no está la familia, estamos todos nosotros cuidándote. Entonces es una señal muy fuerte, eh, y también en muchos otros países esta conversación de que la competencia, como en ciertas áreas de la vida, o la colaboración, o ser ciudadano o ciudadana, son ámbitos que están integrados, pero son distintos. Entonces, no todo es competencia. No parte la competencia en el jardín infantil, en la básica, puede partir a los 12 años, en algunas cosas, en algunos ámbitos, pero la principal transferencia que tenemos que hacer a los niños y las niñas es que estamos haciendo un colectivo en que tu desempeño personal, si te conviertes en Alexis Sánchez, si te conviertes en Mata, si te conviertes en un empresario, una empresaria exitosa que nos colabora a generar valor económico, o a un, no sé, a un ecologista, a una ecologista, estamos generando resultados que nos permiten que las ventajas de trabajar colaborativamente sutilmente empiezan a generar efecto. Es muy, ¿cómo lo podría explicar? Es como andamos buscando rápidamente el shot como instantáneo por nuestro pensamiento lineal, por muchos paradigmas que tenemos, como que la solución o este tema, nosotros podemos tener un nivel de convivencia que sutilmente vaya corriendo los márgenes, y cuando puedas tratar de hacerlo así, porque tú has sido más concreto en esta conversación que yo, pero eh, que me permite de tal forma de que si yo viajo a otro país por un rato, a un país vecino, a otro lado, y vuelvo a Chile, me doy cuenta de que hemos avanzado en nuestros pisos culturales, en nuestra evolución cultural. Y aquí yo creo que, hablando también lo que yo he aprendido de ti, Pablo, que yo creo que tal tapón verde como Riesgo, yo creo que incluso hasta Boric lo sufrió en carne propia, este tapón de que por esto no puede ser presidente, o por ya lo que sea como que se use como argumento, que puede también ser válido, pero ¿cómo gestionamos la diversidad? ¿Cómo logramos que la diversidad, porque hay diversidad, como decías tú, que es como del momento, pero hay otras que tienen muy raíces profundas, ¿ya? La misma diversidad, la biodiversidad. El otro candidato planteaba que los seres vivos que coexistían con nosotros, los seres humanos, tenían que pagar. Eh, muchas personas que entenderían que eso es válido. En la perspectiva antropocentrista, humanista, de ser la especie que domina el resto de la vida y que la vida le sirve a nosotros como ser humano, tiene 500 años. Entonces es como una verdad revelada que como es obvia, digamos, es obvio que los animales están al servicio de nosotros, los seres humanos. Entonces tener una comprensión con la biodiversidad es mucho más crítica o central que incluso los ecologistas más acérrimos, digamos, incluso es mucho más importante que un discurso político del momento, es una conversación gigante. Eh, o sea, ahora en este momento, ahora, hoy día, en esta hora, estamos perdiendo especies que nunca hemos conocido. O sea, se están quemando bosques, se están haciendo arrastre en la pesquería, en que se están muriendo las últimas especies, las últimas unidades de especies que no alcanzamos ni a conocer. O sea, nuestro
frenesí por extraer recursos naturales y recursos vitales de la biodiversidad está haciendo un daño que no sé, no sé si responde a que tengamos que responderlo como ser humano desde un punto de vista filosófico. Es mucho más grave que eso. Es mucho más que nuestra mente entendiendo el daño ecológico. Es de una dimensión en que nosotros como especie no alcanzamos a dar cuenta del daño que estamos ocasionando, ¿ya? Entonces, ahí hay, ¿cómo gestionamos estos dolores, esta diferencia, la desigualdad social? Respondemos lo inmediato, por ejemplo, la seguridad, las pensiones, cómo hacemos que las comunidades se integren, cómo recuperamos espacios públicos, la caricatura de cómo frenamos el narcotráfico, que yo creo que es un tema, de nuevo, que hay que ir río arriba. La pérdida de confianza en las instituciones, eso no se resuelve rápidamente con una declaración. Pero yo creo que todos esos desafíos, dependiendo de su magnitud, requieren que aprendamos a gestionar. Creo que más, ¿cuánto termino, Pablo? Yo creo que es mucho mejor aprender con errores a gestionar la diversidad que tenerle miedo y que el miedo nos domine y quedarnos en el paradigma antiguo de que las antiguas soluciones o una solución o un salvador, salvadora, va a traer la respuesta. Yo creo que tenemos que hacer el ejercicio fallido, el ejercicio con errores, el ejercicio de aprender a construir, lograr resultados en diversidad. Ahí hay algo que cuando yo te escucho tiene muchísimo que ver con la lógica de la innovación. Al final, bueno, vayamos prototipando, vayamos que los fallos sean relativamente baratos, digamos, para que podamos aprender del proceso. Pero a nivel de proceso, cuando uno lo declara, es relativamente lógico, digamos. O sea, vayamos probando para ver qué es lo que funciona, pero requiere un cierto, y tú hablaste en algún minuto de una conciencia, ¿ya? Requiere un trasfondo emocional, ¿ya? Del que no venimos acostumbrados, porque venimos acostumbrados a castigar el error, a darle relevancia, que lo vean, a burlarnos un poco o sea, para que el error no debiera suceder, ¿ya? Y por otro lado, requiere esta velocidad en el cambio y en la flexibilidad ontológica, de alguna forma mira, yo creía que por aquí, me doy cuenta que no, intentemos por acá, ¿ya? Y que es un movimiento bastante adaptativo, y para la velocidad que estamos viviendo de cambio, lo que necesitamos en este momento son movimientos más adaptativos. O sea, que nos permita, porque definitivamente para las problemáticas que estamos enfrentando, las soluciones que están construidas ya no son, porque esto es un emergente de las soluciones construidas, digamos. Entonces, requerimos pasar hacia otro estadio. Estamos llegando a cerrar. Quisiera si un par de pistas, así como si te la jugáis, ¿cuáles deberán ser como palancas centrales en este momento? Mándasela a Boric, para que... Yo creo que el diálogo constructivo, el diálogo no para llegar a un acuerdo que suelte la conversación, sino que un diálogo en el que se permita mirar aspectos que son relevantes en nuestra evolución socioeconómico-cultural, por ejemplo, la infancia. El diálogo, la perspectiva, yo también como a Boris le diría, como el diálogo con seguridad de lo que estamos planteando es para mejor, ni siquiera para nosotros, sino que para el futuro del país, llamar a los lados más conservadores de los dos lados, llamar a conversar de una perspectiva en que, teniendo diferencias, podemos construir un país en que todos puedan estar dentro. Y yo creo que eso es lo tercero, que lo estoy diciendo al mismo tiempo, pero es como levantar la mirada. Yo creo que ayer lo hizo, en cierta forma, Boric en el discurso de su triunfo, pero yo creo que hay que levantar la mirada porque esta conversación no puede quedar solamente en este candidato, en esta coalición. Yo creo que es una conversación que tiene que ser entendida por todos los sectores. Yo creo que hay varias señales que han pasado coladas en que hay ciertos
grupos de la derecha liberal chilena, ya voy a nombrarlos porque estoy dando mi opinión, no es la verdad. Por ejemplo, Briones. Yo creo que es una señal importante que Briones no se ha apoyado a Kast. Yo creo que él sin apoyar, sin ser de centro izquierda, sin ser ni siquiera cercano al centro, que él plantee una conversación en que hay valores que él no comparte, yo creo que facilita que tengamos un gran espacio mayoritario, muy grande, del 90-80%, en que tengamos acuerdos centrales. Y que las formas las podemos discutir, pero hay como acuerdo. También yo creo que lo otro fue esta cierta quiebre que hubo en la convención entre los más conservadores, ultristas, más cierto pensamiento liberal, que facilita que podamos conversar, ¿ya? Como de qué es lo importante acá, quiere tener mejores empresas, más mercado, invertamos, hagámoslo. Yo creo que Chile tiene una posibilidad de tener pequeñas, medianas empresas en red, innovando, ya con el espacio público, con la academia, que la tenemos ahí, está como, ¿qué es innovación? Es como sentir de alguna forma que estamos exportando inteligencia y que nos pagan y recibimos dinero como resultado de eso, que no, el foco no es el dinero, sino que generar soluciones y valor mundial, a nivel mundial. Incluso proteger nuestros bosques o regenerar nuestros bosques ya podría constituir un valor de exportación, en términos de que podrían venir a Chile visitantes a conocer una naturaleza que no existe en otra parte del mundo. Entonces, yo creo que hay una conversación ahí de diálogo, prioridades y mirada, de la mirada de país, a invitar a la gente a conversar sobre el país que queremos, ¿ya? Y como empezar a construirlo entre todos y todas. Suena bonito, yo sé que suena como cliché, pero yo creo que suena bonito porque no lo hemos puesto en práctica, no hemos sido capaces de ponerlo en práctica escuchando al otro. Este es el último programa de esta temporada, ¿ya? De la temporada 2021. Y en este programa lo que hemos querido es ampliar un poquito la conversación, salirnos un poco de las lógicas más coyunturales y tener una perspectiva más evolutiva, tener una perspectiva de, bueno, de qué estamos cambiando, cuáles son las señales de cambio que están apareciendo. Nosotros, junto con Daniel Fernández, lo decíamos en nuestro primer libro, se viene un choque cultural en el 2020, dado que esto ha ido como, tenía un candado puesto por dentro. Entonces, como poder mirar, poder anticipar, poder generar una cultura en la anticipación, en este tipo de cosas, nos permite ver cuáles son las conversaciones que estamos necesitando tener ahora. ¿Cuáles son las conversaciones que son sí o sí? La educación, la salud, los pisos, digamos, como Macron lo planteaba, digamos, el liberalismo, lo hemos hablado, el liberalismo después de los 18, el liberalismo después de los 21. No podemos dejar a nuestros hijos a la libre competencia en función de que cada uno se la arregle de acuerdo a los recursos que tienen sus padres. No, porque perdemos todo. Perdemos todo. Y eso es lo central. Y muchas de las invitadas que tuvimos, por ejemplo, venían a conversar del tema de género. Y al final la conversación de trasfondo es, aquí estamos perdiendo valor. Aquí estamos perdiendo valor al no sumar otras miradas. Aquí estamos perdiendo valor al no escuchar otros insights que puede tener alguien que viene de un mundo que es distinto al mío. Y que por lo tanto, dado que viene de un mundo que es distinto al mío, es muy probable que esté mirando otras cosas que yo no estoy viendo. Esa capacidad de convocar, de contener, de generar ese espacio de tensión al principio, de poner paradigmas y miradas opuestas en un espacio acogedor que permita la conversación de que ahí salga algo, ese es el tema. Porque al final, si nos ponemos de acuerdo en cuál es el estándar del bien común, vamos a estar después compitiendo por el cómo. Y el cómo, ojalá que alguien salga un cómo mejor que el que tengo yo. Claro, o sea, como, y bienvenido sea, digamos, que llegue ese insight. Sí. Entonces, la invitación aquí desde el programa, miremos más allá de la coyuntura, miremos más allá de, estamos en un trance político, social, ambiental, global, que requiere nuevas formas de comprender lo que estamos haciendo. Por lo tanto, pongamos en duda un rato nuestra respuesta automática, nuestra respuesta tradicional, lo que sí nos ha servido,
la creencia fundada desde el 1500 en adelante, digamos, pongámosla en duda, o sea, no, ni siquiera dejemos de creer en ella, pongámosla en duda, abramos el espacio que sea permeable, porque el proceso adaptativo es fundamentalmente permeabilidad de la vida a las condiciones, y eso es lo que estamos necesitando en este momento. Sí, con urgencia. Omar, muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Por esta conversación. Gracias por aceptar la invitación al último programa de la temporada. Muy bien, qué honor. Excelente. Espero que nos veamos pronto por acá en Valparaíso haciendo música y cosas por el estilo. Muy bien. Estamos entonces. Muchas gracias a los auditores, espectadores y espectadoras y auditoras por haber seguido este programa, por habernos escuchado y como felices de seguir en contacto para más adelante. Nos vemos.